Bueno, bienvenidos todos una vez más, un gusto de estar juntos. Y el propósito de esta noche es continuar donde dejamos la semana pasada. Comenzamos a estudiar el libro de los Salmos y ciertamente que siendo el libro más grande de la Biblia, hay suficiente tema en estos escritos notables que eran el himnario del pueblo de Israel para hacer un estudio muy largo, muy extenso, porque la riqueza que tiene es realmente muy admirable. Así que esta noche mi deseo es seguir avanzando rápido porque hay mucho material para cubrir y ciertamente que en esta noche no vamos a poder cubrir todo lo que hay. Quiero adelantarles que el PowerPoint completo se los entrego la semana que viene, junto con otras hojas que he estado preparando que ya van a ver después, más adelante. Muy bien. Retomamos el estudio después de todo lo que vimos, con el tema de la numeración de los salmos. ¿Por qué nos pone esto, pastor? Si el salmo es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Porque si ustedes tal vez van a casa y encuentran una vieja Biblia católica, van a encontrar una diferencia en la numeración. Y es que el pueblo hebreo es la lista que nosotros tenemos, es el que usamos, pero cuando la Biblia se tradujo al latín, al griego primero, al latín después, y todas las versiones que vinieron de los idiomas, se produjo una división allí por una razón que ya les explico. Ustedes y yo tenemos el Salmo 119, que es el más largo. ¿Quieren dirigirse a ese salmo, por favor? Salmo 119. Si ustedes miran, van a notar que el salmo está dividido en estrofas y cada una de ellas tiene una palabra media rara en el encabezamiento. Aleph, Bet, Gimel, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Correctamente. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Ahora, fíjense otra cosa notable. Cada una de las estrofas, de la primera a la última, les hablé un poquitito de la poesía hebrea y de las líneas de poesía. Para no hacerlo tan difícil, ¿cuántos versículos tiene cada estrofa? Exactamente. Y fíjense, todas las estrofas tienen 8, 9, 10, 12. No, todas tienen exactamente el mismo número de líneas. Cada estrofa del Salmo 119 tiene 8 versículos. Pero lo más notable es que el que compuso este salmo, y estas son las cosas increíbles que lamentablemente en español no se puede ver, es que cada una de las líneas del salmo, en la primera estrofa, todas comienzan con la letra Aleph. La primera letra del abecedario es la que encabeza la primera estrofa. ¿Cuál es? Aleph. Esa es la primera letra del abecedario hebreo. Y si ustedes leyeran, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan, pues no hacen iniquidad, tú encargaste. Cada una de esas líneas comienza con la letra Aleph. La segunda estrofa, ¿con qué limpiará el joven su camino? Todas comienzan con la letra Bet. Realmente notable el trabajo que hizo el salmista allí. Es una obra de poesía impresionante. Increíble. Ahora, le llamamos a este salmo un salmo acróstico. Porque acróstico no es el mejor nombre, porque un acróstico es algo distinto, me parece, pero creo que quisieron agarrar más o menos la idea y dijeron, bueno, la única manera de llamarlo es un acróstico. Y el problema que tenemos es que si ustedes miran, el Salmo 9 y 10 es un salmo idéntico al 119. También es un salmo acróstico. Está compuesto de la misma manera, pero who knows why? ¿Por qué? Alguien decidió dividirlo en dos partes en la Biblia hebrea
Y los del griego dijeron, no, es un solo salmo, ¿por qué dividirlo? Entonces ahí es que se armó toda esta confusión que tienen acá. Que mientras nosotros dijimos, hay un Salmo 9 y hay un Salmo 10, y después seguimos, los del griego correctamente dijeron, es un solo salmo, y por eso ustedes van a agarrar una Biblia y van a ver que dice Salmo 23 y, en la Biblia, y entre paréntesis dice Salmo 22, por ejemplo. De ahí viene la cosa. Así que si alguna vez ven eso, esa es la historia de la razón. Bueno, muy bien. Son información que tiene cierto valor por ahí. Si algún católico les pregunta, saben cómo contestarle. Vamos al próximo paso, los encabezamientos de los salmos. Ustedes ven que muchos de los salmos tienen algo escrito antes del salmo. Es lo que llamamos el encabezamiento. Ahora, déjenme hacer una distinción. ¿Cuál es ella? Están en el Salmo 119 todavía. Yo tengo aquí la versión del 60 impresa por las Sociedades Bíblicas Unidas. Y si ustedes miran, allí con bold escrito, en mi Biblia dice excelencias de la ley de Dios. ¿Cuántos tienen ese título? Todos tienen ese título. ¿Lo tienen? Sí. Cada editorial ha escrito cosas distintas, buscando aclarar. Ahora, hay una gran diferencia. Excelencias de la ley de Dios. ¿Es esto parte del hebreo o parte de lo que puso las casas de publicación? Correctamente. Si ustedes miran, todos los salmos y todos los capítulos de la Biblia tienen esto que nos dice lo que sigue. ¿Se entiende? Pero eso no es parte del original. ¿Se entiende? Ahora vamos al Salmo, digamos, el 3. 3. El tercer Salmo. Podríamos dar muchos más, porque hay una gran parte de los salmos. Entonces, ustedes llegan al Salmo 3 y escrito por sociedades bíblicas está correctamente. Eso es escrito por el impresor, por la casa que publica la Biblia. No es parte del encabezamiento. ¿Cuál es el encabezamiento? Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. De Absalón, su hijo. ¿Se entiende? 51, por ejemplo. Las sociedades bíblicas acá pusieron arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Pero el encabezamiento original que tiene el Salmo es muy bien. Entonces, les digo eso para que sepan que hay una diferencia entre las dos cosas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Que ustedes y yo estamos en el Salmo 51. El primer versículo comienza diciendo correctamente. Pero si lo leyéramos en la Biblia hebrea, el versículo 1 es el encabezamiento. ¿Se comprende? O sea, el versículo 1 en la Biblia hebrea es salmo al músico principal, salmo de David, tarararara. Lo cual es muy interesante que los hebreos consideraron que esta información que tenemos era tan confiable y tan buena como el mismo texto que había sido inspirado por el Espíritu Santo.
Y le dieron tanta confianza al tema de los encabezamientos que entonces los pusieron como parte del texto inspirado. Ahora, cuando uno se acerca a los encabezamientos, encuentra que son muy útiles para entender el Salmo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de información ofrecen los encabezamientos que tienen los Salmos? Bueno, ustedes les entregué una hoja con un poco de información, pero aquí va, rápidamente vamos a repasar, vamos a ver lo que dice los encabezamientos. En primer lugar, los encabezamientos nos dan información muy útil con respecto a qué. Primero, ¿quién escribió el Salmo? Y dentro de la colección hay 50 salmos que no tienen encabezamiento. Por lo tanto, no sabemos quién escribió ese salmo. Pensamos que pudo haber sido David por las circunstancias que describe. No sabemos. Entonces, es útil porque nos dice quién escribió. Segundo, es útil porque nos dice qué tipo de literatura es. Ustedes van a encontrar todas estas palabras en los encabezamientos. Que el más común es la palabra salmo, que les expliqué es una canción que se acompaña con instrumentos de cuerda. La segunda palabra que aparece allí más veces es cántico. Y así vamos, oración, acción de gracias, hay masquil, hay mictam. Ustedes tienen la información en el artículo que les entregué la semana pasada. Si alguien no tiene copias, por favor pídala a la salida o se la entregamos la semana que viene. Seguimos. Perdón, ¿se entiende todo esto? ¿Estamos claros? ¿Como el barro? Más o menos. Nos dice, en tercer lugar, el encabezamiento, la ocasión histórica del Salmo. ¿Cuándo y por qué fue escrito? Lo acabamos de leer en el Salmo 3. ¿Cuándo fue escrito? En el Salmo 3, lo leímos hace un ratito. Cuando David huía de Absalón. Si ustedes se acuerdan de esa historia, David en los últimos años tuvo una rebelión muy grande y casi pierde el trono y casi pierde la vida también. Dios lo salvó, no, que iba a decir lamentablemente, gracias a Dios. Se escapó por un pelo el jefe, porque había hecho mal y manejó mal las cosas y como resultado del pecado que tuvo fue que tuvo que pasar por este momento tan amargo. Cuarto, nos dan indicaciones litúrgicas. Por ejemplo, se nos cuenta cuándo se cantaba un salmo determinado. Fíjense el 92 que dice. ¿Alguien lo quiere buscar y nos dice cuándo se debía cantar este salmo? ¿Se dan cuenta? Nos indican que ciertos salmos eran especialmente para ocasiones. De esto hay mucho para hablar. Ahí tienen, ya los vimos la semana pasada, los cánticos graduales, del 120 al 134. ¿Cuándo se cantaban esos? Cuando los peregrinos iban de marcha hacia Jerusalén para celebrar ya sea la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Allí hay términos musicales que ustedes ahí nos encontramos con palabras hebreas un tanto raras y bueno, ahí en el artículo que les di está la explicación de todos esos términos, qué es seminit, qué es nejinot. Y también hay indicadores de la melodía, porque acuérdense otra vez del comienzo de la clase pasada cuando vimos primera de Crónicas 16, el gran evento de cuando David trae el arca a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Allí estaba todo el pueblo adorando, guiados por Asaf, que era
líder de la orquesta, ¿no es cierto? Con David, que se debe haber estado con todos los cantores, con todos los instrumentos. Y entonces, ahí vale la pena mencionar algo que es la famosa palabra esa que aparece en tantos salmos, no en el comienzo, sino durante las estrofas. La palabra Selah. Selah. El hebreo siempre se acentúa en la última sílaba, ¿ok? Siempre el hebreo es al final. Entonces, encontramos ese término que yo les di un artículo, que hay tres posibilidades y personalmente me inclino por la que dice levantar la voz en este punto. Es como cuando leo una partitura ahí, uno canta una ópera y me dice allegro o molto lento, ¿eh? Ustedes que cantan esas cosas, qué sé yo. Dejemos de embromar con esas cosas. Selah quiere decir eso, es el momento de levantar la voz, ¿eh? Ahí va la cosa. Muy bien. Ahora, mucha más información de los encabezamientos la tienen en el artículo que les entregué. Pero ahora venimos a la parte más espesa del estudio de los salmos. El punto es este. A lo largo de los últimos 3000 años, desde que este himnario fue compensado a escribirse, la pregunta es, ¿cómo hacemos para estudiar este libro? Ha sido de gran bendición, ha sido de gran utilidad y valga la pena, ¿no? La clase pasada cuando les decía por qué ha sido tan valioso los Salmos. Ustedes saben que los Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. De los libros del Antiguo Testamento, al que más referencia se hace es al libro de Salmos. Cuando ustedes llegan a una nueva tribu, digamos, perdida en Indonesia, allá en la provincia de Irian Jaya, que están viviendo en la edad de piedra y le quieren traducir el Antiguo Testamento, ¿dónde empiezan los traductores? Con los Salmos. Siempre. Y les dije del gran valor que tenían los Salmos en nuestra vida. Pero ustedes se dieron cuenta del valor que tenían los Salmos para el Señor. Acabamos de leer el Salmo 22. ¿Cuándo utilizó Jesús el Salmo 22? En la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿De dónde vino eso? Salmo 30. Entonces, uno ve que cuando el Señor tuvo que recuperar a los discípulos luego de la resurrección que andaban todos deprimidos, ¿se acuerdan? Que abriéndole las escrituras los paseó y les enseñó lo que decía de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Así que vaya que el Señor utilizó los salmos bien. Ahora, uno dice, bueno, ok, vimos que hay salmos, hay canciones, hay oraciones, pero ¿cómo le damos la vuelta a esto? A lo largo de los siglos, ha habido gente que dijo, bueno, hay ciertos salmos que tienen algunas características comunes. Por ejemplo, los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son esos? Imprecatorios. Son los que oraban los hebreos cuando iban en el freeway y un chino les cortaba el camino. Con todo respeto a mis hermanos orientales. El martes pasado leímos el Salmo 137, ¿se acuerdan? Y al final el salmista ora esa oración tan linda. Oh, que le estrellen los hijos contra la piedra. Y de esos hay varios. La semana que viene van a tener la lista. Y uno dice, hey, ¿qué le pasó al salmista aquí? ¿Se le chispoteó? ¿Qué pasó? Bueno, no tenemos que olvidar que ellos estaban viviendo 1000 años antes que el Señor pronunciara el Sermón del Monte. Y en todo lo que leemos del Antiguo Testamento, nadie enseñó lo que el Señor enseñó. Lean todo el Antiguo Testamento y si alguien dijo,
Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ponele la otra también. Los salmistas no conocían esa enseñanza. Entonces ellos justamente seguían lo que el Señor dice. Ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que ellos conocían, vivían. Luego viene el Señor y cambia todo eso, radicaliza todo eso. Entonces hay mucha gente que dice, ¿cómo esos bárbaros pueden orar así? Bueno, no tenían el conocimiento que tenemos nosotros ahora. Entonces, dentro de su... Ni siquiera tenían Biblia, sospecho. ¿Cuántas Biblias creen que tenían? ¿Cuánta gente llevaba su Biblia a la casa? Nadie, no había. Entonces, imagínense que venían al culto y, bueno, ahí se les leía algo. Bueno, el conocimiento que tenían era muy limitado. Entonces, por eso encontramos varios de ellos, ya van a tener la lista. Otros son los salmos mesiánicos. ¿Cuáles son ellos? Correctamente. El Salmo 22 que acabamos de leer es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Sí, en particular, ¿no es cierto? A cómo él vivió la cruz. Los evangelios dicen, allí lo crucificaron y murió. Y el Salmo 22 nos da todo el sentir que Cristo tuvo en el momento que estaba muriendo en la cruz, agonizando. Ahora, ustedes dentro de los salmos, esto es otro estudio que tendría que hacer, hoy no me da el tiempo. Hay 5 tipos de salmos mesiánicos. Está el 110, que es el salmo más citado del Antiguo Testamento, del libro. En el Nuevo Testamento es el que más se cita. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, hay muchos tipos de salmos. ¿Ok? Entonces, finalmente, algunos los estudiaron por el contenido. Habla de esto, habla del otro. Salmos de sabiduría. ¿Cuáles son los salmos de sabiduría? Salmo 73, por ejemplo. Yo prediqué hace un tiempo sobre él. Salmo 49, prediqué hace un tiempo más largo sobre él. Son salmos que nos enseñan a vivir, donde el salmista nos cuenta una experiencia que ha tenido. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Alguien, díganme que escucharon mi sermón y se acuerdan y fueron bendecidos. Ok. Salmo 73 es Asaf que nos cuenta que casi se le patinaron los pasos porque empezó a mirar cómo prosperaban los ricos y le agarró la envidia. ¿Se acuerdan? Ahora sí. Un poquito distinto, Suni. Vamos a ver. El Salmo 1 es un salmo de sabiduría. ¿Cuál es el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo, nos enseñan a vivir. Entonces, hay distintos tipos de salmo. Pero el salmo, entonces, de acuerdo al contenido, hay distintos tipos. Pero entonces, hay gente que en esta vida son bienaventurados, especialmente los alemanes. Ojalá hubiera nacido en Alemania y hubiera vivido en Alemania. ¿Por qué digo esto? Porque Alemania, siendo un país protestante y rico, uno allá puede ingresar a la universidad, que casi todas tienen origen cristiano, y uno allá puede hacer una carrera de estudio en la Biblia y llegar a ser profesor, y es profesor por 60 años. Y por ejemplo, como hay tanta plata, tienen profesores que se dedican toda su vida a estudiar los salmos. A esos tipos les tengo una santa envidia. ¿Entendés? Entonces se la pasan estudiando. Entonces, hay tipos que se concentran, o sea, toma una universidad y toma 5 profesores de Antiguo Testamento. Uno se concentra en la ley, otro se dedica a los profetas, otro se dedica a los salmos, y son tipos que le pagan todo el día para estar en eso. Ahora esos tipos, imagínate lo que saben, y son los que terminan escribiendo volúmenes gruesos
donde nos explican cómo funciona todo esto y nosotros somos los beneficiarios de eso. Ahora, a comienzos del siglo XX, hay un señor llamado Hermann Gunkel que se dedicó toda su vida a estudiar los salmos. Y entonces él dijo, creo que si entiendo la forma en que fueron escritos, es más fácil agarrar los salmos. Y entonces dijo, el salmo que más abunda es el salmo de lamento. Hello. Dice, uno mira cómo fue compuesto y encuentra que casi la mitad del Salterio son todos salmos de lamento. ¿Quieren saber qué es un salmo de lamento? Vamos entonces para adelante. Un salmo de lamento tiene básicamente 5 componentes. Y por ejemplo vamos a dar el Salmo 142. Si ustedes miran, todos los salmos de lamento tienen básicamente estos 5 componentes. Hay una invocación. El salmista se dirige a Dios. Luego está el lamento. O sea, nos cuenta cuál era su problema. Tercero, hay una confesión de confianza en Dios. Cuarto, hace una petición. Y quinto, agradece por la respuesta recibida o la que espera recibir. ¿Cómo funciona eso? Vamos al Salmo 142. Vean ustedes. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿Qué está haciendo el salmista ahí? Se está dirigiendo a Dios. ¿Se comprende? Segundo, nos cuenta qué es lo que le está pasando. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la situación difícil que está viviendo? Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y entonces uno dice, David estaba pasando un mal momento. Y lógicamente, que en ese caso, cuando vamos al encabezamiento, tenemos el momento en que fue escrito. ¿Qué dice el encabezamiento? Ok. ¿Cuándo fue eso? Correctamente. Era el punto más bajo en la vida de David. No era cuando estaba de rey en Jerusalén, cuando había vencido a todos sus enemigos. Este es el momento que escribe cuando David está en el punto más bajo. Ha perdido el trabajo, ha perdido el hogar, ha perdido a Samuel, que era su mentor, ha perdido todo. Y el pobrecito, como un conejo, anda huyendo por los montes y finalmente llega a la cueva de Adulam y allí se refugia. Y entonces dice, este es mi problema, y nos cuenta. ¿Y luego qué hace? Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué está haciendo allí? Está haciendo una declaración de confianza. Las cosas están muy mal, pero yo tengo mis ojos puestos en ti. Luego, ¿cómo sigue? Hace una petición. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y luego, en las últimas 2 líneas, el salmista mira hacia adelante y ¿qué dice? Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. El salmista está en el fondo del abismo, pero mira hacia adelante y dice, Señor, voy a triunfar. Ahora, vamos al Salmo 22 que leímos hace un minutito. Aquí tienen otro salmo de lamento y al mismo tiempo es un salmo mesiánico. ¿Se dan cuenta?
Por eso es muy difícil encajonar a todos los salmos en un modelo. Vamos al Salmo 22, por favor. Lo leímos hace un ratito. Y es un salmo largo, no lo vamos a leer entero. Versículo primero. ¿A quién se dirige el salmista? Obvio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces allí comienza a dirigirse al Señor. Y sigue dirigiéndose al Señor. A ver, sigan leyendo. ¿Hasta dónde llega? Muy bien. El salmista se dirige a Dios en los primeros 5 versículos. ¿Está bien? Y después comienza el lamento. Y si prestan atención, casi siempre comienza con la palabra más o pero. Tú, Señor, eres maravilloso, eres glorioso, a ti me dirijo, Señor, pero yo... Y entonces, ustedes y yo leímos todo lo que el Señor declara en este lamento. Hasta el versículo 18. Versículo 19. Aquí encontramos algo que hace el estudio a veces un poquito complicado, y es que no hay confesión de confianza en Dios. Eso es como que estuviera dentro de los primeros versículos. Ahora el Señor pasa a la petición, el salmista pasa a la petición. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, libra de la espada mi alma, sálvame de la boca del león. Y luego en los versículos que restan, ¿qué es? Toda una declaración de confianza de lo que va a pasar una vez que la oración haya sido concedida. ¿No es así? Anunciaré tu nombre. Los que temen a Jehová, alábenle, porque no menosprecian. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Comerán los humildes, se acordarán y se volverán a Jehová, porque de Jehová es el reino. Comerán y adorarán. La posteridad les servirá. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Salmos de lamento. Ahora, es interesante, como les digo, en la próxima semana, a ver si les puedo entregar. En Navidad me puse en el break ahí a hacer toda la lista de cada salmo, los 150. Este salmo de la ley, este salmo real, este salmo de lamento, y se los entrego la semana que viene, cosa que si alguna vez se les da por estudiar el libro de los salmos en serio, dicen, bueno, muy bien, aquí encuentro un salmo de lamento. Y veo que el salmista se dirige a Dios, luego expresa su queja, hace su confesión, hace su declaración de fe y finalmente declara la victoria. Y hay salmos que les puse ahí que son, a ver si puedo retroceder esto. ¿Ven que dicen individual? Y luego también hay salmos de lamento comunitario. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno sería la congregación y el otro cuarto. El individual es cuando es una persona, absolutamente. Vamos al Salmo 44. Este también es un salmo de lamento, pero si van a notar, no se habla en singular, se habla todo en plural. Es la nación hebrea que está confesando a Dios. Y fíjense que contiene todos los mismos elementos, excepto que, ¿qué vemos? Este salmo nunca lo prediqué en comunidad. Si lo quieren escuchar la grabación, lo prediqué en Texas. Es el gran pasaje del Antiguo Testamento en los salmos sobre el sufrimiento inmerecido. Ahí vamos. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos.
Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Tú, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Se dirigen a Dios. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Aquí el salmista parece que cambia un poquito el orden, ¿no es cierto? Está haciendo más bien la declaración de confianza. Pero ahora viene el lamento. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. ¿Quién citó esto en Romanos? Mr. Paul. ¿Se acuerdan Romanos 8? Y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos pusiste por proverbio entre las naciones. Cada día, todo es versículo 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombras de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados, otra vez Romanos 8, como ovejas para el matadero. ¿Se dan cuenta? Aquí la comunidad está protestando al Señor de que han vivido honestamente, limpiamente, y sin embargo algo salió mal. Fueron a una guerra y los enemigos ganaron cuando a ellos habían hecho todas las cosas bien. Y entonces, en la última parte, aquí viene, otra vez, despierta porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, toda una serie de estudios ahí, especiales, salmos de lamento comunitario. Ahora, ¿quieren ver uno más? ¿Quieren ver un himno? Vamos al 33. 33. Los himnos básicamente tienen tres componentes. Primero, una exhortación a todo el mundo a alabar a Dios. Segundo, las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Y luego, la conclusión. ¿Se entiende? Fíjense, para empezar el culto el domingo. Alégrense, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cántenle un cántico nuevo, háganlo bien. A ver si comunidad aprende a palmear, es mi oración. En los próximos 80 años, a ver si logramos alguna vez emparejar el ritmo. Tañendo con júbilo, ahí vamos. La exhortación, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué debemos alabar al Señor? ¿Cuántas razones nos va a dar? Versículo 4. Porque recta es la palabra del Señor. Y aquí tenemos el paralelismo. Y toda su obra es hecha con. ¿Por qué le debemos alabar? Porque Él ama justicia y juicio.
¿Por qué le debemos alabar? Porque por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y Él junta y tema a Jehová toda la tierra. Y en el versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Eso es un himno. Un himno. O sea, una exhortación al pueblo de Dios a alabar. Y fíjense que es muy distinto al lamento. En este caso se nos dan razones por las cuales ustedes y yo tenemos que adorar al Señor. Se capta la cosa. Todo clarito como el barro. Muy bien. Bueno. Les doy uno más. Un salmo real. ¿Quieren buscar el número 2? ¿Cuáles son los salmos reales? En la semana en el chart que les entrego están todos los números de salmos reales. Pero básicamente es un salmo donde se mira al rey ideal, ya sea David a primera vista o el Mesías que viene en el futuro. Y se exalta a la persona del rey. Y notablemente, estos judíos hicieron un buen trabajo. Pero si miran con atención, el libro segundo y tercero y cuarto terminan con un salmo real. Eso no lo podemos ver ahora, el tiempo no nos permite. Pero vean bien, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En este caso, soy yo. No, David, perdón. Miran al rey, correcto, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Y acá, otra vez, salmo mesiánico. Mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Esto habría que leérselo a las Naciones Unidas para que dejen de ser tan bobos. Admitan amonestación, manga de burros, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alegraos con temblor. My goodness. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Está mirando? A una persona mucho más que allá que David. ¿Quién es? Y bueno, ustedes y yo sabemos. Está mirando al Señor, al Rey que ha de triunfar. Uno podría hablar de estas cosas. Este libro es fantástico y estoy en 2 noches tratando de hacer lo que se debe hacer en un año completo, ¿no es cierto? Fíjese, otro salmo real. 72. Cierra el segundo de los libros. Y es como una oración. Ahora, acá hay un problema. Muchos dicen, este salmo fue escrito por Salomón, pero yo no creo que Salomón lo escribió. El encabezamiento dice para Salomón. Y entonces es como si uno de los muchachos que estaba ahí en la orquesta, viendo a Salomón que va a asumir al reino, hace esta oración. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia.
Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Todo parece gobierno latinoamericano esto. Ay, ay, ay. Versículo 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dura el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿Quién es este? ¿David? ¿Salomón? No, tenemos que mirar más allá de ellos. Bendito es Jehová, el Dios de Israel, y aquí cierra el libro, esta es la doxología, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Y mis hermanos, estos son unos salmos especiales, entronización Key. Parece que el escriba andaba medio... Bueno, queridos, creo que hasta aquí llegamos en esta noche. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Han sido una clase y oyentes excelentes como siempre.